Es el mismo que en los países emergentes y productores juntos. Y los mercados tradicionales consumen bastante más arábica que robusta. La monodosis, la nueva revolución del consumo, está ocurriendo principalmente en mercados tradicionales, donde utilizan más arábica. Las tiendas de café crecen con arábica en todos los mercados. Y a largo plazo, como expliqué con la escalera del café, habrá una migración del soluble al tostado y molido. Como nadie está en el negocio café por el corto plazo, estamos siempre por el largo plazo, tenemos que tener un poquito de paciencia con el arábica. Sin embargo, el riesgo a corto plazo es de superproducción de arábica, cuya oferta debe crecer más rápido que la demanda. Entonces, las noticias en términos de precios de arábica no son muy optimistas en los próximos 2-3 años. Es el tiempo de pensar en calidad, pensar en sostenibilidad, pensar en acceso a mercado, más calidad para buscar agregación de valor. Es interesante esto en el mercado de café, ustedes son productores, uno pensaría que cuando los precios son buenos es cuando investimos en calidad, pero es al revés, la verdad, porque cuando los precios son buenos se vende todo, ¿verdad? Es cuando los precios son malos que prestamos más atención a la calidad, pero entonces desafortunadamente nos falta plata para inversión. Así es la vida, no podemos estar contentos nunca, siempre hay que haber un problemita. Miren, hablamos un poco ahora más cerca de nosotros, qué está sucediendo en nuestros mercados, porque me pidieron para hablar del consumo en el mundo, también en México, entonces vamos a llegar más cerca aquí, empezando con Brasil. Brasil, segundo mayor consumidor mundial hoy día, ya estamos consumiendo este año de 2013, debemos consumir 21 millones de sacos, son 6 kilos per cápita de café oro por año. Es un montón de café, mis amigos. Estamos hablando, un brasileño toma típicamente 5 a 6 tazas de café por día, todos. Este es un promedio, es evidente que los niños no lo consumen, pero el niño que no lo consume, hay un adulto que lo está consumiendo, entonces hay adultos consumiendo 8, 10, porque los mayores, los muy jóvenes no consumen, pero niños consumen café en Brasil, un montón. Lo consumen en Brasil, definitivamente lo consumen. Es que consume menos, un niñito no consume, pero se empieza a consumir café en Brasil con 5 o 6 años de edad, que es muy diferente de otros países. El crecimiento es hoy día 3% al año, que es bueno, es más grande que el promedio mundial. Y los brasileños están tomando más tazas al día, y hay un cambio importante al espresso y el cappuccino, que crecen. ¿Por qué es importante el espresso y cappuccino? Porque una taza de café filtrado brasileño tiene típicamente 3,5 gramos de café. Una taza de espresso lleva 5 a 7 gramos de café. Entonces, si usted consume espresso, misma cantidad de agua, pero más café. Es muy curioso que Brasil y Colombia consumen el mismo número de tazas de café, pero el brasileño consume 3 veces más que el colombiano, porque el colombiano en 100 mililitros echa 2 gramos, el brasileño en 40 mililitros echa 3 gramos y medio. Entonces, nuestro negocio aquí no es vender agua, es vender café. Entonces, cuidado con el número de tazas, cuánto de café hay en la taza. Agua es importante, pero café es más importante. Miren, el café tiene hoy día penetración en 95% de los hogares brasileños. Esto es bueno, pero es malo también, no hay mucha oportunidad, tenemos que convencer a los vecinos a tomar café, porque los brasileños no podemos más. Esto es estable, tenemos ahora competencia, principalmente con los jóvenes en el desayuno. Son los jugos listos para beber, son las bebidas a la base de soya y a la base de chocolate. Pero el consumidor brasileño es muy fidel a las marcas.
el poco susceptible a promociones de precio. El peor que puede suceder a un consumidor brasileño de café es cambiar la mezcla que está acostumbrado. El apelo de las marcas es muy fuerte. Imaginen ustedes que la marca líder del mercado brasileño es un consumo de 2,5 millones de sacos, que es igual a todo el consumo de México, es la marca líder en Brasil. Y hoy día crecen los gastos con el desayuno fuera de casa. El esposo y la esposa trabajan afuera, entonces muchas veces se desayuna en la calle. El desayuno fuera del hogar creció 100% en Brasil en 4 años. Este es un fenómeno también identificado aquí en México. La ciudad es muy grande, se gasta 2 horas para llegar al trabajo, entonces yo voy a desayunar cuando llego. Por esto está el atole en las estaciones del metro, están los informales en el Brasil. La monodosis es percibida como práctica, innovadora y muy interesante, símbolo de estatus. Yo quiero tener una máquina de café en mi casa. Y también es una solución para hogares pequeños. 30% de los hogares en Brasil hoy día no son necesariamente familias. Son personas que viven juntos, son jóvenes, son estudiantes. Entonces es muy importante tener cosas prácticas. Brasil hoy día son cerca de 50 millones de hogares. Los hogares que tienen equipo para expreso son menos de 1 millón. Entonces hay un espacio muy grande. Y una tercera parte de los equipos de expreso son regalados. Son regalos, que es interesante por un lado, pero no necesariamente genera consumo. Aquí está una fotografía, un esquema de un típico anaquel en un supermercado brasileño. En el topo se tiene 15-20% de café gourmet especial, Astro Café, Toledo, Illy, Bravo. Estos son cafés que se venden por 4 o 5 veces más caro que el café de la parte de abajo del anaquel. En el pie, a donde se ve café Pelé, un Illy es 4 veces más caro que un café Pelé. A la izquierda se tiene la monodosis, Dolce Gusto, Senseo, que viene de Master Blenders de Holanda. Por abajo viene el soluble. La mayor parte del consumo de soluble en Brasil es cappuccino. Esto responde por unos 5% del mercado. El brasileño toma soluble con leche. Después, por abajo, están las marcas líderes. 3 Corações, Pilão, Melita. 3 Corações y Pilão son 2,5 millones de sacos cada año. Y Melita es 1 millón de sacos año. Y por abajo están las mismas marcas, pero en versiones más baratas. Entonces, esto es una foto para que ustedes entiendan qué falta aquí, que hay mucho en México. ¿Qué falta? Descafeinado. Brasileños no toman descafeinado. No sé si no les gusta o no hay oferta, que es muy diferente en México de todos los países. Y yo trabajé en nuestra empresa, trabajó con el Consejo Mexicano aquí, trabajó también con la AME Café en programas de promoción. Y la primera cosa que me pareció muy extraña cuando llegué a México, el anaquel es todo verde. Yo decía, ¿qué marca verde es esta? Es el descafeinado. México, entre los países productores, es el que más consume café descafeinado. Es bastante ausente en Brasil el descafeinado. ¿Qué tenemos en Brasil hoy día? Muy importante, una nueva clase media. Son 35 millones de personas que subieron a la clase media en los últimos 5 años. ¿Por qué? Hoy hay en el país pleno empleo, disponibilidad de crédito barato y beneficios sociales. Entonces hay mayores expectativas y nuevas prioridades, que llevan también a una gran proporción de endeudados. Hoy estamos sintiendo el problema de los endeudados, pero esto afecta la compra de línea blanca, no de café, afortunadamente. Entonces miren ustedes que esta clase media, que llamo de clase C,
pasó de 44 a 52% de la población. Es el gran mercado nuevo para café. Y los lanzamientos recientes enfocan nuevos consumidores. Cappuccino listo para beber, pronto. Cappuccino a la izquierda de Nescafé con sabor de alpino y el chocolate. Repuestos para su máquina. Equipos monodoce. Está el Dolce Gusto, está la Senseo de Master Blenders y así por delante. El mercado de cápsulas exclusivas. Primero, las empresas enfocaron los consumidores de ingreso más alto, más ricos. Ahora están apuntando fuertemente a la clase media. Esto de la cápsula es innovador, muy de moda, práctico y regala estatus a la persona. Lo pone en el bar. Precio todavía es aún un gran reto. Es interesante que Nespresso es el líder de mercado, pero las cápsulas genéricas están llegando al mercado brasileño ahora muy fuerte. Los sistemas exclusivos presentes en Brasil hoy son Nespresso, desde 2005, es premium, hay 10 boutiques y tiendas online para vender las cápsulas. La Senseo, desde 2010, que es de Holanda, café filtrado en un sachet, con la marca Pilão, la marca líder de mercado. Dolce Gusto, desde 2011, tiene la versatilidad de preparaciones, foco en la clase media, y la Delta Q, que es un sistema portugués que llegó en 2012, recién llegado, equipos de cápsulas importados de Portugal. ¿Cuáles son las perspectivas para el mercado de monodoces en Brasil? Disculpe. ¿Sí? ¿Qué están haciendo? La tendencia ahora es usar monocápsulas, pero en algunos países ya están teniendo problemas con el desperdicio de esas cápsulas. Hay una tendencia también a tener ya sistemas que son, ¿cómo se llama?, reciclados. Esto es una tendencia nueva. Cada una de las marcas tiene un sistema de reciclado y algunas son biodegradables también. ¿Cuáles son las perspectivas en el mercado brasileño de monodoces? Equipos monodoces, entre 100 y 150 mil unidades fueron vendidas en los años de 2011 y 2012. Las ventas de cápsula crecieron 8 veces. Pasaron de 25 millones de dólares a 200 millones de dólares anuales. Nestlé domina la venta, Nespresso 84%, Dolce Gusto 14%. Hay así, de nuevo, muchísimo espacio para otros. El grupo Euromonitor estima que el mercado de monodoces crezca 18% en volumen por año hasta 2017. Y miren ustedes que el café monodoces son solo 2% del total de las ventas de café en Brasil. No en volumen, en valor. En volumen es menos de 1%. Potencial inmenso. Hablemos un poco ahora de Colombia. Nosotros asesoramos el programa colombiano de consumo de café. Está aquí entre nosotros el señor Román, que participó muy activamente del programa, trabajó con Nestlé en Colombia. Y el programa Toma Café, que es el nombre del programa en Colombia, promueve una nueva dinámica en la categoría de café. Estaba muy tradicional. Entonces el programa fue lanzado en 2010, desarrollado con asesoría de nosotros, y es una coalición de tostadores y Federación Nacional de Caficultores. En verdad, 60% de la cuenta es pagada por los tostadores y 40% es pagada por los productores. El café recuperó 4 puntos porcentuales en volumen, crecimiento consistente de 1% el año hasta 2013. Y por 20 años el consumo de café en Colombia bajó, principalmente porque los precios eran altos. Entonces es un gran reto aumentar el consumo de café en Colombia. Esta gráfica muestra muy bien qué sucedió con el consumo en Colombia después del lanzamiento del programa Toma Café. Entonces no es imposible incrementar el consumo de café en países productores. La línea del centro es la categoría café. La línea de arriba
es el café soluble, que yo decía antes, crece más que el tostado molido. Y la curva inferior es el tostado molido. Y al revés de que sucede aquí en México, el soluble continúa a ganar participación. Participación en volumen a la izquierda y participación en valor a la derecha. En valor ya es casi 40% del consumo en Colombia. Las bases del programa Toma Café son estímulo al consumo. ¿Cómo? Con promoción, publicidad y, muy importante, relaciones públicas. Porque en un programa institucional es muy más importante trabajar relaciones públicas que propaganda. Publicidad es muy caro. Y se tiene que trabajar mensajes emocionales, pero también racionales. Y la idea en Colombia era y es reposicionar el café como una bebida nueva, una bebida actual. Innovación requiere investigaciones de mercado, conocer tendencias, hablar con los jóvenes. Por esto hay el blog del Toma Café. Y todo esto es compartido con los miembros de la cadena. En educación hay un programa de café y ciencia con foco en los profesionales de salud. Se está hablando anualmente con 8,000 médicos. ¿Por qué? Porque no queremos que los médicos digan a sus pacientes que el café es dañino a la salud. Esto se tiene que cambiar con los médicos. Es muy importante. En verdad, se sabe hoy día que el café es bueno para la salud. Niños, jóvenes y mayores. También estamos trabajando mucho el food service. Yo decía a ustedes que 70% del café en Colombia es vendido en tienda de esquina. Y el tendero de esquina es un formador de opinión. No es como en el supermercado. Usted habla con el dueño del abarrote y él puede le decir, consuma gaseosa o consuma café de esta marca. Entonces ya entrenamos en Colombia 2,000 tenderos en técnicas de venta de café. Y una de las primeras cosas es enseñar al tendero a tomar café. Porque si él no sabe tomar café, le gusta la Coca-Cola, ¿cómo va a recomendar café? Tome el café con una botella de coca en la boca. Mira, ¿por qué esto? Entonces, todo esto hay una sistemática. Y ya sin